Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos compartiendo este momento tan especial. Noche será ya del discipulado del día martes. Un hermoso tiempo que, como ya venimos desarrollando todos los martes en este discipulado bíblico, hoy desde un lugar, miren, un lugar hermoso que hemos escogido al aire libre para poder, rodeados de una linda naturaleza, de un arroyo hermoso de agua, poder hablarte hoy de un tema sumamente importante. Quiero hablarte hoy de Jesús. Recordad que estamos desarrollando esta serie, Ser como Jesús. Estuvimos hablando el martes pasado acerca de la actitud y hoy quiero hablarte algo. Hoy es un momento como para hacer un alto en el camino, así rodeado de esta hermosa naturaleza y poder analizar un aspecto o aspectos muy importantes de la vida de Jesús y cómo impactan en nuestra vida. Hoy quiero hablarte acerca de los discípulos de Emaús. Es probable que hayas escuchado mucho hablar de ellos, o al menos lo has escuchado. Yo voy a hoy citar un pasaje bíblico que habla acerca de estos discípulos tan pero tan particulares que también caminaron con Jesús. Dice la palabra. Hoy quiero hablarte de los discípulos de Emaús y quiero tomar estos versículos que dice, un versículo del Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y dice, ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que allí ha pasado en estos días. Él preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y de nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad que es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo, qué lentos son para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron insistiendo mucho, quédate con nosotros porque atardece y ya la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no nos ardía ya en el corazón cuando conversábamos con Él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que les dijeron, es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Esta es una lectura que te estoy haciendo de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. La idea principal de este tiempo que vamos a compartir, estos pocos minutos que quiero compartirte, es que todos podamos entender que Jesús, el Señor y Maestro, se acerca a nuestra realidad, nos ministra en ella y su palabra nos transforma. ¡Qué poderoso! Fíjate que vamos a hablar un poquito acerca de quiénes eran estos discípulos. Fíjense que lo que sabemos que eran dos discípulos que pertenecían al círculo más amplio de los seguidores de Jesús, no eran apóstoles, y que uno de ellos se llamaba Cleofás. A pesar de que existen algunas tradiciones cristianas acerca de la identidad de Cleofás, son solo eso, ¿no? Tradiciones, no hay nada claro, no hay nada específico. Nada sabemos acerca de quién podría ser el otro discípulo, cuyo nombre no se menciona aquí en el pasaje bíblico. Y ambos se dirigían a Emaús, que era un pueblo situado a unos 10 o 12 kilómetros de Jerusalén. Fíjate vos que seguimos analizando la vida de estos discípulos y vamos a adentrarnos un poco a analizar en qué circunstancias se encontraron con Jesús. Quiero recordarte que la idea principal de este tiempo de discipulado es poder girar en torno de esta idea principal de que Jesús, el Señor y Maestro, se acerca a nuestra realidad, nos ministra en ella y su palabra nos transforma. Fíjate que decíamos recién que ambos discípulos iban camino a Emaús. Y es probable que hubieran partido de Jerusalén al finalizar la fiesta de los panes sin levadura, o se hubieran detenido más tiempo del previsto en Jerusalén debido a la muerte de Jesús. Fíjate que el autor, aquí Lucas, el autor del Evangelio, indica que caminaban discutiendo acerca de todos los acontecimientos que habían ocurrido y que se habían producido en Jerusalén relacionados con Jesús. El autor también menciona el estado emocional de estos muchachos, de estos discípulos. Hablan de un semblante ensombrecido en el que se encontraban. No cabe duda que la posterior conversación con Jesús así lo demuestra. De que la frustración y la desesperanza habían inundado el corazón de estos muchachos, ¿no? Porque obviamente ellos tenían una esperanza. Fíjense que ellos creían y esperaban que Él fuera el libertador de Israel, pero en realidad la misión de Jesús había sido otra. Obviamente que esto les había provocado mucha frustración, mucho dolor, quizás desesperanza. Y en este contexto, es en este contexto en que Jesús decide aparecerse en forma corporal a ellos y unirse a los dos discípulos en su camino. Fíjense que no dejan de ser interesante que en palabras del propio Lucas, aquellos dos seguidores del Maestro dice que tenían los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Jesús les preguntó acerca del motivo de esta discusión en el camino. Fíjense que esta pregunta le dio la oportunidad para que Cleofás y su acompañante pudieran abrir su corazón y expresar la carga de frustración, dolor y desesperanza que llevaban dentro. Del mismo modo, esto dio lugar a que Jesús pudiera ministrarle por medio de las Escrituras. Lucas señala que el Maestro hizo un recorrido por el Antiguo Testamento, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, a fin de explicarles que el sufrimiento del Mesías era necesario. Fíjense que cuando llegan al destino final, Lucas narra que Jesús hizo, además de continuar, hizo el amague, ¿no?, de continuar su camino, pero ellos lo invitaron a su casa. Fíjense que una vez allí, dice, cuando procedían a partir el pan, dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús.
La desesperanza se cambió en gozo y volvieron a Jerusalén para contar las buenas noticias, ¿no? Un poco contextualizarte esta situación que vivieron estos dos discípulos. Ahora, ¿qué impacto produjo en estos muchachos? Voy a leerte así rápidamente el impacto que produjo este encuentro con Jesús por parte de estos discípulos. Fíjate que este episodio de Emaús nos habla de cosas muy importantes que sucedieron en la vida de estos dos discípulos. En primer lugar, vemos que Jesús es quien toma la iniciativa de acercarse a sus seguidores. Y quiero decirte que Cristo constantemente está acercándose a nosotros, de muchas maneras. A pesar de que en nuestra ofuscación, ¿no? A veces en ese momento de desesperanza, de enojo, que podemos estar pasando como les ocurrió a aquellos discípulos, a veces no lo podemos reconocer. En segundo lugar, Jesús nos encuentra en nuestra realidad, cualquiera sea esta. Fíjate que el Maestro se acercó a dos personas angustiadas, tristes, perdidas y carentes de esperanza, al ver que todas las expectativas personales y sobre su país habían sido frustradas. Pero así es Jesús. El Señor está dispuesto a encontrarnos donde estemos y cómo estemos. Qué lindo, porque eso se refleja en la vida del discípulo de Jesús. De hecho, estamos hablando aquí de dos de sus discípulos, dos discípulos de su círculo. En tercer lugar, el Señor les ministró con la palabra. Fíjate que hizo evidente y cercana la palabra de Dios para la realidad que estaban viviendo. Y como ellos mismos reconocieron posteriormente, fue esa palabra la que los puso nuevamente brillo en sus corazones. Fue esa palabra la que los encendió. Fue esa palabra la que abrió sus ojos. Fíjate que Jesús trae la palabra a nuestras vidas para que ella nos ministre. Qué precioso, ¿no? Que como discípulos de Jesús podamos tener nosotros esta seguridad de que su palabra ministra nuestros corazones. Y en cuarto lugar, la palabra los transformó. ¿Qué es eso? Por eso estamos encauzados, estamos caminando, transitando este proceso de discipulado, y que probablemente, a muchos por ahí les cuesta, por ahí, se nos hace difícil, pero quiero animarte porque este proceso, este camino, sí, es un camino transformador. Fíjate que la palabra del Señor transformó la vida, ¿no? Cambió su desesperanza en gozo y les dio una nueva visión, una nueva perspectiva. No tenemos que olvidar algo que es muy importante, que el encuentro con Jesús los convirtió en voceros, en pregoneros de la resurrección. Y aquí hay una lección muy importante, muy significativa, que cuando nos encontramos con Jesús, si le dejamos, Él nos transforma, y esa transformación nos convierte en voceros de esperanza y restauración para otros. Fíjate que aquí cobra vida esta palabra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso será producto de esa transformación que se produzca en nuestro corazón. Esa palabra que produce transformación en nuestro corazón hace que, como ocurrió con estos discípulos, sus corazones se encendieran y fueran voceros del mensaje de esperanza. Fíjate que por último quiero decirte qué aplicación tiene para nosotros todo este episodio, que lo estamos contando en poquitos minutos, pero probablemente uno podría desarrollar más profundamente. Y fíjate que quiero hablarte que en primer lugar es que podemos estar seguros de que no importa cuál sea nuestra situación, Jesús siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Siempre, ¿sí? Siempre. Es posible que nuestra realidad sea frustración, desesperanza, incluso pecado, negación al Señor. Pero nuevamente es importante entender que Jesús está allí. Y está porque nos ama, porque siempre Él toma la iniciativa de bajar a nuestra realidad y encontrarse con nosotros. Jesús
nunca nos rechaza ni nos abandona. ¿No te parece que es motivo de alegría para nosotros que más allá de la situación que estés pasando, Él nunca nos abandona? En segundo lugar, aprendemos que es posible que en nuestra ofuscación, por nuestro enojo, en ese momento de desesperanza, de confusión, de duda, no podamos reconocer a Jesús. Nuestros ojos pueden estar cerrados por muchas razones: el dolor, el miedo, la ansiedad, los problemas, el pecado. Todo ello puede bloquear e impedir que podamos reconocer a Jesús. Pero lo importante es que, independientemente de todo esto, Él toma la iniciativa de bajar a nosotros, de bajar a nuestra realidad, impartirnos una palabra, transformar nuestro corazón. En tercer lugar, Jesús siempre nos ministrará en nuestra necesidad, claro que sí. Él nunca ha prometido evitarnos el dolor, el sufrimiento, quitarnos los problemas o hacernos probablemente la vida más cómoda, como muchos querríamos que así fuera, ¿no? Él, sin embargo, sí nos ha prometido que va a estar siempre a nuestro lado y ministrarnos con su presencia, con su palabra, y nos va a ayudar a sobrellevar esa carga, nos proveerá de consuelo, paz y esperanza. Qué preciosa es esta palabra, ¿no? Y en cuarto lugar, y por último, debemos entender que es importante invitar a Jesús a nuestra casa, o dicho de otro modo, a nuestra experiencia de vida. Discípulos, es momento que invites a Jesús a bajar a tu realidad, a que pueda Él introducirse en tu casa, pueda introducirse en tu vida, para que provoque esa palabra una transformación. Fíjate que estos dos discípulos de Emaús habrían podido perder toda bendición del encuentro si no hubieran invitado a Jesús a su casa. Fueron insistentes, y tenés que ser insistente para que la presencia del Señor pueda estar siempre en tu vida, siempre en tu realidad. Entonces, Jesús ha tomado esa iniciativa, ha bajado a nuestra realidad, nos ministra con su presencia y su palabra, pero al final somos nosotros los que decidimos o no dejarle participar de nuestra experiencia. Él está siempre dispuesto a bajar a nuestra realidad, pero depende de nosotros de abrir nuestro corazón para que Él obre con su presencia. Y por último, la presencia de Jesús siempre transforma las vidas y nos convierte en enviados a otros, voceros y pregoneros de la realidad de Jesús, el Señor que cambia y transforma vidas, portavoces de paz, consuelo y esperanza para un mundo lleno de oscuridad, de desesperanza, de dolor, de sufrimiento. Así que queremos animarte para que en este tiempo podamos reflexionar. Y te animo para que puedas leer bien este pasaje de Lucas, ¿sí? De Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y puedas pedirle al Señor que te ilumine para que, hoy pueda ser una noche de transformación. Recordá, Él hoy se ha acercado a tu vida, a tu realidad, y con su palabra te ministrará y transformará tu vida. Vamos a orar en esta noche para que puedas, tus ojos puedan ser abiertos, por la palabra. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo que estamos disfrutando. Gracias, Dios del cielo, porque hoy has bajado a nuestra necesidad, has bajado a nuestro corazón. Tu presencia nos inunda. Estamos aprendiendo en este camino precioso del discipulado. Queremos ser como tus discípulos, queremos ser fieles espejos tuyos aquí en esta tierra. Padre, bendecimos a todos los que están del otro lado, a todos los que verán los videos durante estos días. Gracias te damos, ayúdanos y fortalécenos para ser fieles discípulos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos por todo lo que haces y lo que harás en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, gracias por haber estado ahí, que Dios te bendiga y puedas seguir creciendo y que la palabra transforme tu corazón.